Un saludo para todos y todas. Retomando nuestro módulo, entonces, o más bien hemos venido hablando de cómo se expresa la normatividad en el Estado colombiano. Hay una aclaración que tal vez sea pertinente en este punto y es una cosa es el Estado y otra cosa es el gobierno, ¿cierto? Este fin de semana se desarrollaron elecciones del gobierno nacional, la nueva persona que orientará el destino del gobierno, pero no del Estado, ¿cierto? Va a administrar temporalmente el Estado, ¿cierto? Pero es simplemente gobierno. Entonces, ¿cómo se expresa el Estado? La Constitución, las ramas, como los vimos, ¿cierto? Las ramas del poder público. Luego, en el caso de la educación, seguiría, ¿cierto? Estaría la Constitución, y hay una ley general de educación, pero hay unas leyes que son complementarias a la ley de educación y su aplicación. Recordemos que tenemos un cronograma, desde el 25 de junio hasta el 28 de junio va a estar abierta la tercera entrega. Yo he venido enviándoles comentarios acerca de la segunda entrega. Importante, muy importante que en esa tercera entrega aparezcan ya todo el documento con la descripción de la situación, la normatividad, esa hipótesis o más bien esa tesis que tenemos acerca de la problemática, los argumentos perfectamente señalados y algunos elementos nuevos para esta semana. No olvidemos, perdón, que el examen final va a estar desde el 2 de julio hasta el 5 de julio. ¿De qué se trata la tercera entrega? La tercera entrega se trata de hacer correcciones de los argumentos, ¿cierto? Identificar el impacto de las políticas públicas y el marco normativo, cómo estos aportan a la situación escogida en su región, sustente con cifras y testimonios, ¿cierto? Entonces, identificar ese impacto de la política pública. ¿Cómo logro ver que esa política sí se está implementando o será que no? Entonces, intentemos siempre tener cifras, testimonios. Tercero, sugiera aquellos aspectos propios de su contexto que deberían tener en cuenta para la situación escogida para que la política pública sea más pertinente, ¿no? Aquellos elementos que se escapan de la política pública o que estando dentro de la política pública de pronto son irrealizables. ¿Qué modificaciones proponen ustedes? Como siempre, sintético, ¿cierto? Esta última parte en una página estaría muy bien. A propósito de la Ley General de Educación, pues esta es una cosa que ya habíamos abordado, ¿no? La educación formal, las otras educaciones, la educación de grupos étnicos, la educación campesina y rural, la no formal, la educación para el trabajo y el desarrollo humano, cómo se configura el servicio educativo, es decir, los proyectos educativos institucionales, poco a una escala más grande el Plan Nacional de Desarrollo, a una escala más grande el Sistema Nacional de Acreditación, a una escala más grande el Sistema Nacional de Información y Currículo y Planes de Estudios, también la organización administrativa del servicio. Algunos de ustedes seguramente están concursando para discúlpenme la redundancia, este concurso docente, ¿no? Y tienen que tener muy en cuenta esa organización administrativa del servicio, jornadas escolares, calendarios, reglamentos, títulos, certificados, funcionarios administrativos, por ejemplo, y por supuesto el objetivo, ¿no? El deber ser, nuestro quehacer. En cuanto a los educandos, entonces la formación, el gobierno escolar, las matrículas, el servicio social obligatorio, los beneficios de los estudiantes y los seguros
En cuanto a los educandos, perdón, en cuanto a los educadores, entonces la vinculación, el nombramiento, la formación, la profesionalización, el mejoramiento, el escalafón, los directivos docentes, la evaluación y los estímulos y concursos. Por supuesto, la carrera docente, el desarrollo de las situaciones administrativas. En cuanto a los establecimientos educativos, bueno, su naturaleza, las organizaciones, el gobierno escolar, el consejo directivo, el consejo académico. En cuanto a la dirección de administración, pues la inspección y la vigilancia. Obviamente allí participan, pues digamos que la amplia estructura del Estado. También aquí tenemos que hablar de la financiación de la educación, el Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, por ejemplo, las prestaciones sociales, o mejor, los salarios, los aportes y los fondos de servicio educativo. La educación impartida por particulares, es decir, los establecimientos, los derechos académicos, los educadores privados. A propósito de eso, pues hay un conjunto de leyes que permiten de alguna forma viabilizar esa ley 115. Está la ley 1778, que es la ley del Estatuto de Profesionalización Docente, muy importante para todas aquellas personas que están interesadas en participar de ese servicio de educación pública. Aquí lo que dice es que por la reforma a la educación planteada a partir de la ley 115 del 94 se hizo necesario actualizar y dictar otras directrices que permiten la profesionalización de acuerdo con las necesidades actuales de los docentes. Y para ello también se cuenta con el decreto 2277 del 79, que fue reformado. Se dispone que los docentes contratados a partir de la vigencia del decreto 278 sean regidos por el mismo y no por el 2277, ¿cierto? Ahí hubo la transición. El Estado y la sociedad han reconocido la importancia de la profesionalización de la educación, sea el fin último que se quiere alcanzar, que consiste en asegurar la idoneidad pedagógica y la ética de los docentes, entendiendo que no se extiende prohibición que implica propender por la profesionalización. Mirar cómo se desarrolla ese, o cómo se lleva, pues, ese desempeño docente. No importa si se es público, docente de sistema público o docente de colegio privado. En ese sentido, la 1278, que es del 2002, tiene en el capítulo 1, pues su objeto, aplicación o amplia aplicación de profesionales de la educación, función docente, docentes, directivos docentes. Capítulo 2, el ingreso al servicio educativo, el concurso de las etapas del concurso, los requisitos especiales para directivos y docentes, provisión de cargos, nombramientos en periodo de prueba, nombramientos provisionales en cargos y prohibiciones. El capítulo 3 habla de la carrera docente, la administración y la vigilancia de la carrera docente, la estructura del escalafón, los requisitos para la inscripción, un poco lo más técnico, ¿no? El capítulo 4 pues sería la evaluación, los tipos de evaluación, objetivos, principios y alcances de la evaluación, el periodo de prueba, la evaluación de desempeño, la evaluación de competencias y resultados y las competencias de las evaluaciones de desempeño. En el capítulo 5 se habla de los derechos y los deberes, es decir, los derechos, formación y capacitación docente, valores que fundamentan la profesionalización docente en el marco ético de la profesionalización, abandono del cargo, inhabilidades, incompetencias, cosas pues eminentemente como regulatorias de nuestra participación en las instituciones educativas. En el capítulo 6 habla de salarios, incentivos, estímulos, compensaciones. El capítulo 7 habla del servicio activo, de los traslados, las modalidades, y esto es muy importante porque pues de alguna forma aquí se materializa un poco ese devenir de las familias a las que pertenecen los maestros, los directivos docentes y los docentes. En el capítulo 7 habla de las situaciones administrativas, ¿cierto? En el capítulo 8 habla de la asimilación y consecuencia de ella. En el capítulo 9 las disposiciones especiales, ¿cierto? Es decir, personal administrativo
educadores de establecimientos privados que de alguna forma tienen que retornar a la ley. Dentro de esta ley podemos destacar la claridad de las funciones de los docentes, muy importante siempre revisar ese tipo de normatividad, tratamiento especial, diferenciando los docentes del Estatuto de Profesionalización Docente, la metodología del concurso para el ingreso al sistema educativo, la claridad para la carrera docente y cómo es o cómo se desarrolla la estructura del escalafón a partir de los 3 grados presentados, así como el escalafón para directivos docentes. Está el decreto 1098 del 2006, que lo que hace es que expide el Código Nacional de Infancia y Adolescencia, muy importante porque aquí hay al menos históricamente, un cambio fundamental en torno a cómo las instituciones o algunas instituciones veían a sus hijos. Y a propósito de ello, pues bueno, con la necesidad que tenía el gobierno de ese momento, los entes de control respecto al obsoleto Código del Menor, el cual se derogaba con esta ley, la necesidad de dar respuesta a las necesidades y demandas por los menores de edad y la sociedad, un grupo de legisladores con la intervención y apoyo de entes internacionales conformaron la conocida Alianza por la Niñez. Todo eso derivó en la ley 1098, ¿no? Muy importante que la revisemos, a veces cometemos muchos errores, aun siendo que nuestros estudiantes son menores de edad. Esta ley, es decir, la ley 1098, pues habla de la protección integral de los niños, las niñas y los adolescentes. El capítulo 2 habla del sistema de responsabilidad penal de adolescentes y procedimientos especiales para cuando las niñas y los niños y adolescentes son víctimas de delitos. Muy importante porque a veces no sabemos qué hacer. A propósito de esto, bueno, pues también está el libro segundo, en el que se habla necesariamente del Sistema Nacional de Bienestar Familiar, las políticas públicas y la inspección de vigilancia y control. ¿Cierto? Entonces miremos cómo estas leyes, la 1098, la ley 1278 y la ley 115 materializan lo que somos como institución educativa, nuestro deber ser. Bueno, hasta aquí la primera parte. Va a estar atento a sus preguntas. Un abrazo para todos y todas.